Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si son nuevos, me presento, soy y me encanta compartir con ustedes análisis, curiosidades y reflexiones sobre esas novelas turcas que nos tienen completamente enganchados. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por seguir apoyando nuestro contenido. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en tres novelas turcas que tienen un elemento en común que las hace irresistibles: el amor prohibido, los secretos guardados bajo 7 llaves y esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Hablaremos de Halil İbrahim y Esla, Amor prohibido y Secretos al descubierto. Antes de empezar a desmenuzar estas historias llenas de pasión, drama y traición, les recuerdo que suscribirse al canal es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que si disfrutan de este vídeo, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones en el universo de las novelas turcas. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con Halil İbrahim y Esla. Esta serie nos presenta una historia de amor marcada por la venganza y las tradiciones. Halil İbrahim, un joven que regresa a su pueblo natal tras años de ausencia, se ve envuelto en un conflicto familiar que lo obliga a tomar decisiones difíciles. En medio de este caos conoce a Esla, una mujer fuerte y decidida que pertenece a la familia enemiga. Desde el primer momento, la atracción entre Halil İbrahim y Esla es innegable, pero su amor está prohibido por la rivalidad entre sus familias. A medida que la historia avanza, vemos cómo luchan contra sus sentimientos, intentando mantener la paz y evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, la pasión que sienten el uno por el otro es demasiado fuerte para ser ignorada. Lo que hace que esta novela sea tan adictiva es la combinación de elementos clásicos del drama turco: paisajes impresionantes, música conmovedora y personajes complejos con motivaciones profundas. La tensión entre el deber y el deseo, entre la venganza y el amor, es constante y nos mantiene al borde del asiento. Además, la química entre los protagonistas es innegable, lo que hace que su historia de amor prohibido sea aún más cautivadora. Pero profundicemos un poco más en Halil İbrahim y Esla. Esta novela no solo se centra en la prohibición del amor debido a la enemistad familiar, sino que explora las raíces de ese conflicto. Vemos generaciones de rencor y resentimiento transmitiéndose, y cómo la carga de la tradición puede aplastar a los individuos que buscan su propia felicidad. Halil İbrahim, al regresar a su hogar, no solo se enfrenta a la animosidad directa, sino también al peso de las expectativas y al deber de vengar agravios pasados. Esla, por su parte, está atrapada en un sistema patriarcal que la limita y la obliga a defender los intereses de su familia, incluso cuando su corazón le dice lo contrario. La belleza de esta serie reside en la forma en que retrata la complejidad moral de sus personajes. No hay héroes perfectos ni villanos unidimensionales. Incluso aquellos que perpetúan la violencia y el odio tienen sus razones, sus traumas y sus miedos. Esto obliga al espectador a cuestionar sus propias ideas sobre el bien y el mal, y a empatizar con personajes que en otras circunstancias podrían ser fácilmente juzgados. Además, el contexto rural en el que se desarrolla la historia añade una capa adicional de dramatismo, con sus costumbres arraigadas y su código de honor inflexible. La banda sonora de Halil İbrahim y Esla juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera emocional de la serie. Las melodías tradicionales turcas, interpretadas con instrumentos como el saz y el ney, evocan sentimientos de nostalgia, melancolía y pasión. La música se entrelaza con las imágenes de los paisajes áridos y montañosos, creando un contraste entre la belleza natural del entorno y la dureza de la vida de los personajes. Los momentos de tensión amorosa son acompañados por melodías suaves y sensuales, mientras que las escenas de conflicto se ven intensificadas por ritmos rápidos y agresivos. Ahora pasemos a un clásico indiscutible: Amor prohibido. Esta novela, que ha sido adaptada en diferentes países, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre viudo mucho mayor que ella. Biter lo hace para vengarse de su madre, Firdevs, a quien culpa por la muerte de su padre. Pero la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino joven y atractivo de Adnan. Entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Amor prohibido es una novela que explora temas como la ambición, la infidelidad, la culpa y el remordimiento. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones.
Biter, por ejemplo, es una mujer que busca la felicidad, pero se ve atrapada en una red de mentiras y engaños. Belul, por su parte, es un joven carismático pero inmaduro que no puede asumir las consecuencias de sus actos. Lo que hace que Amor Prohibido sea tan impactante es la forma en que retrata las complejidades del amor y el deseo. La novela nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas y cómo el amor puede convertirse en una fuerza destructiva. Además, la actuación de los actores es impecable, especialmente la de Beren Saat, quien interpreta a Biter con una intensidad y una vulnerabilidad que te roban el aliento. Amor Prohibido va mucho más allá de una simple historia de infidelidad. Es un estudio profundo de la psicología de sus personajes, de sus motivaciones ocultas y de las presiones sociales que los llevan a tomar decisiones que los destruyen. Biter, consumida por el resentimiento hacia su madre, busca en el matrimonio con Adnan una forma de escapar de su pasado y de reafirmar su valía. Sin embargo, se encuentra atrapada en una jaula dorada, rodeada de lujos pero carente de afecto y de una conexión genuina. Belul, por su parte, representa la juventud y la libertad, un soplo de aire fresco en la vida monótona de Biter. Su encanto y su aparente despreocupación la atraen irremediablemente, pero Belul es incapaz de comprometerse completamente con ella, ya que teme las consecuencias de su relación y prefiere mantener su reputación intacta. Este miedo al compromiso, esta cobardía moral, es uno de los aspectos más criticados del personaje de Belul y lo convierte en un catalizador de la tragedia. La mansión Ziyagil, donde se desarrolla gran parte de la acción, se convierte en un microcosmos de la sociedad turca, con sus jerarquías, sus convenciones y sus hipocresías. Los personajes secundarios como Firdevs, la madre de Biter, y Hilmi Onal, el antiguo rival de Adnan, añaden intriga y tensión a la trama. Sus manipulaciones y sus maquinaciones contribuyen a crear un ambiente de desconfianza y paranoia que agrava aún más la situación de Biter y Belul. El final de Amor Prohibido es uno de los más impactantes y recordados de la historia de las telenovelas turcas. La desesperación de Biter, al darse cuenta de que ha perdido todo lo que amaba y de que ha destruido la vida de quienes la rodeaban, la lleva a tomar una decisión drástica. Su muerte es un símbolo de la destrucción que causan el amor obsesivo, la ambición desmedida y la incapacidad de asumir las responsabilidades. Finalmente hablemos de Secretos al Descubierto. Esta novela nos cuenta la historia de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, que tienen vidas muy diferentes. Zeynep es una joven honesta y trabajadora que se dedica a su carrera. Yildiz, por su parte, es una mujer ambiciosa que sueña con una vida de lujo y poder. La vida de Yildiz cambia radicalmente cuando conoce a Ende Argun, una mujer rica y poderosa que le ofrece un trato. Si logra seducir a su esposo, Alit Argun, y provocar su divorcio, Ende le dará una gran suma de dinero. Yildiz acepta la oferta y se adentra en un mundo de intrigas y secretos que pondrá a prueba sus valores y su relación con su hermana. Secretos al Descubierto es una novela que combina drama, comedia y romance. Los personajes son carismáticos y las tramas son llenas de giros inesperados. La novela explora temas como la ambición, la traición, la venganza y el amor. Lo que hace que Secretos al Descubierto sea tan entretenida es su ritmo ágil y su tono ligero. La novela no se toma demasiado en serio a sí misma y eso la hace muy disfrutable. Además, la química entre los actores es excelente, especialmente la de Edais, quien interpreta a Yildiz con una picardía y un encanto irresistibles. A diferencia de las otras dos novelas que hemos analizado, Secretos al Descubierto adopta un tono más satírico y humorístico. La serie se burla de la alta sociedad turca, de sus pretensiones y de sus luchas de poder. Los personajes son exagerados y caricaturescos, pero al mismo tiempo son entrañables y divertidos. Yildiz, con su ingenuidad y su ambición desmedida, es el centro de la comedia. Su transformación de joven humilde a mujer sofisticada es a la vez hilarante y conmovedora. Ende Argun, la villana de la historia, es un personaje fascinante. Es una mujer inteligente, astuta y despiadada, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su rivalidad con Yildiz es uno de los principales atractivos de la serie, ya que ambas mujeres se enfrentan en una batalla constante por el poder y el control. A pesar de su maldad, Ende también tiene un lado vulnerable y humano, lo que la convierte en un personaje complejo y multidimensional. Secretos al Descubierto también explora la relación entre las dos hermanas, Zeynep y Yildiz. A pesar de sus diferencias, se quieren y se apoyan mutuamente.
Sin embargo, sus ambiciones y sus elecciones las llevan a tomar caminos diferentes, y su relación se ve puesta a prueba por las intrigas y los secretos que las rodean. La serie nos muestra cómo el amor familiar puede sobrevivir incluso en las circunstancias más difíciles. La moda y el diseño de producción juegan un papel importante en Secretos al Descubierto. Los vestuarios de los personajes son lujosos y extravagantes, y los escenarios son elegantes y modernos. La serie utiliza estos elementos para crear una imagen visualmente atractiva y para reforzar el tono satírico y humorístico de la historia. En resumen, hemos explorado 3 novelas turcas que nos enganchan con sus historias de amor prohibido, secretos y traiciones, Halil İbrahim y Esla, Amor prohibido y Secretos al Descubierto. Cada una de estas novelas tiene su propio encanto y nos ofrece una mirada fascinante a las complejidades de las relaciones humanas. Mientras que Halil İbrahim y Esla nos sumerge en un drama rural con raíces en la tradición y la venganza, Amor prohibido nos presenta un análisis psicológico profundo de la infidelidad y sus devastadoras consecuencias. Por último, Secretos al Descubierto nos ofrece una visión satírica y entretenida de la alta sociedad turca y sus luchas de poder. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Me encantaría saber cuál de estas novelas es su favorita y qué otros dramas turcos les gustaría que analizáramos en el futuro. No duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué otras novelas turcas con temáticas similares les han cautivado? ¿Qué elementos consideran que son clave para el éxito de este tipo de dramas? Compartan sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Recuerden que si les gustó este vídeo pueden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.